Bueno, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Nada, nos encontramos abarcando el encuentro sincrónico de la unidad 1 de nuestra asignatura Análisis Financiero. Me disculpan chicos la demora, mejor dicho, casi no ingreso. Cuando ingresé entonces ya les pedí a ustedes contraseña. Por allá me fui para el foro pues para enviarles la información rápido. No sé qué le está pasando. Cuando hice la cita pues de la clase y eso, lo hice sin contraseña ni nada, no sé qué ocurrió. Entonces, bueno, después cuando ya iban a ingresarme, no tenía el programa instalado, me tocó, bueno, instalarlo, pero nada, ya, superado. Nada, chicos, pues bueno, medianamente ya me conocen, mi nombre es Diana Carolina González, un gusto tenerlos pues en esta asignatura. Espero que aprendamos mucho, la verdad es una asignatura muy profunda, es decir, vamos a ver muchas cosas. Entonces, chicos, les pido que sean muy juiciosos, la verdad. Traten de leer el módulo, cualquier duda que tengan muchachos, pues no duden en escribirme. De hecho, algunos ya empezaron a hacerlo con respecto al trabajo. Entonces, nada, no quería como centrarme hoy en la presentación, pues eso por allá ya está en la unidad, por eso yo pues como que les hago siempre ese videito pues como al inicio de la unidad para que sepan medianamente qué aspectos se refieren. Entonces, nada, siempre me gusta empezar pues como preguntándoles cómo les ha ido con la plataforma, con los temas. Yo sé que de entrada es mucho este tema, de hecho por eso entre cada trabajo doy 15 días para hacerlo, porque sé que es un poquito más complejo. Entonces, nada, en primera instancia, conformar pues los grupos, ¿cierto? Los grupos de trabajo, ya he organizado muchos, pero los que no lo han hecho, porfa, para que estén pendientes en la unidad 1, en el foro de conformación de grupos, aún hay personas pues como disponibles para hacer los trabajos, entonces para que se organicen. Y nada, hoy entonces me quiero concentrar en contarles entonces el trabajo, cómo va a ser. Aunque ustedes pues ya lo tienen, muchos muy juiciosos ya empezaron a trabajar en él, pero sí quiero pues como que lo veamos a grandes rasgos. Entonces chicos, voy a explicar a grandes rasgos el trabajo y me voy a ir para un Excel como para que miremos es ya el tema de indicadores, si tienen alguna duda puntual y bueno, algunas que tengo en la mente que, por ejemplo, cuentas, rotación de cuentas por cobrar, que algunos me han escrito, listo. Lo voy a abordar entonces, chicos, de esa forma. Ok, aquí Sí, silencio. señora. Listo, entonces, muchachos, tenemos, bueno, para la realización del taller es necesario que cada estudiante haya leído el contenido de la unidad 1, por eso les digo, por eso lo dejo para cada 15 días, porque yo sé que no es tan corto ni tan fácil pues como de digerir, entonces para que esta semana que tuvieron lo fueran leyendo, fueran mirando, organizando sus grupos, ¿cierto? El trabajo está dividido en varias partes. Tenemos análisis del entorno, la empresa que vamos a trabajar en este caso es el Grupo Familia, o para la cual vamos a hacer como todo el transcurso pues del trabajo. Entonces va a estar dividido en partes. Tenemos una primera parte que es el análisis del entorno, donde tenemos generalidades del sector, donde tendrán que dar respuesta a qué sector pertenece la empresa, tamaño del sector en Colombia, cómo participa, de pronto qué competencia tiene, si es la más fuerte en el mercado, listo, o sea, como aspectos puntuales. También quiero hacerles una diferencia, chicos, en este aspecto, y es que esta primer parte que es cualitativa, ¿cierto? Es decir, es más información que vamos a encontrar en Internet. No me interesa que sea un copy-pegue de la información. Es decir, lo que me interesa es que ustedes sepan a grandes rasgos, pues bueno, todos sabemos o hemos comprado algún producto de este grupo empresarial, pero sí es importante saber estas particularidades para poder determinar algunos aspectos de los datos numéricos. ¿Listo? Siempre, muchachos, será fundamental. Eh, Siempre cuando se va a realizar un análisis financiero de una organización, debemos tener en cuenta esta primer parte. ¿Qué es la empresa? ¿Qué hace?
para quiénes, en qué mercado participa, ¿sí? De esa forma uno medianamente va entendiendo ciertos datos numéricos que se encuentra posteriormente, ¿sí? Después nos vamos, ojo pues, que entonces, listo, la primera parte, ya ahorita me van preguntando si tienen dudas, pero no espero que sea un copy-pegue la información impresionante, que esta primera parte sea de 5 páginas, no, sea algo muy concreto, realmente lo que hace la empresa, porque esta parte es más para ustedes que para mí. Esta segunda parte del análisis del entorno, políticas macroeconómicas y del sector. Miren, muchachos, a lo que se refiere, qué políticas e indicadores económicos afectan la empresa. Cuando yo ya determino dónde trabaja la empresa, qué hace, cómo participa, de cierta forma entonces yo empiezo a alinear cómo participa también en un sector económico, ¿cierto? Y cómo los diferentes momentos o funcionamientos en ese sector le impactan o no. Acá yo les tengo 4 variables puntuales que son el Producto Interno Bruto, la inflación, el dólar y la demanda. Listo. Entonces, Producto Interno Bruto, ¿qué pasa? Se puede alinear de 2 formas. Pues uno, cómo está ahorita el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y de esa forma, cómo le impacta a la organización. O identificar las 2 alternativas, es decir, si el Producto Interno Bruto está alto, cómo impacta la empresa, o si está bajito, cómo podría impactar la empresa. Lo mismo con la inflación. De hecho, ahorita estamos, bueno, sufriendo por una posible inflación en términos de todos los productos y servicios en términos generales, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esa inflación impacta el poder adquisitivo de las familias, ¿cierto? De las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que el PIB, entonces, o lo analizamos desde la perspectiva actual de la inflación y cómo impacta la empresa, o desde ambas perspectivas, cómo pudiese funcionar para ella. En términos del dólar, ojo, entonces yo puedo decir, listo, resulta que, bueno, en términos generales los productos que tiene familia, muchos son básicos, es decir, son necesarios para los hogares, digamos, en términos periódicos, ¿cierto? Es decir, se consumen a grandes rasgos. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Que si vamos a tener una inflación alta, entonces el poder adquisitivo no va a ser el mismo, entonces puede que el nivel de consumo vaya a cambiar para la organización. Listo, ojo, es una perspectiva. No estamos diciendo que sea de esa forma, pero probablemente puede suceder. De hecho, ahorita, pues bueno, con la situación que estamos viviendo, pues muchos me dicen, profe, pero los productos, por ejemplo, de canasta familiar, de mercado, sí se están vendiendo, pero miren, cuando van y le preguntan a los supermercados, realmente en términos de rentabilidad no les está yendo tan bien. Sí hay consumo, pero no el esperado, es decir, el consumo está siendo muy mesurado, ¿cierto? Porque existe de cierta forma, entonces, como cierta incertidumbre en el mercado y en las personas puntualmente con respecto a cómo será el futuro. Entonces, esa variable será importante. Tenemos el dólar. Este sí ya por allá en su análisis ustedes identificarán, bueno, yo creería que familia sí hace exportación, entonces este elemento en las variables como se pueda encontrar, cómo le beneficia o no la organización, aunque a grandes rasgos sabemos, si somos exportadores, nos interesará más que el dólar esté ¿qué? ¿Alto o bajito? A ver quién me dice. Si somos exportadores. Profe, conviene más que el dólar se encuentre alto. Exacto, que esté alto, ¿cierto? Porque de esa forma, entonces me pagan en dólares y pues voy a percibir más dinero del que me iban a dar inicialmente por esos dólares. Y bueno, de hecho ayer estuve viendo noticias que por allá estaba el dólar, pues bueno, este fin de semana en los 3.900. Una cosa impresionante. Entonces, ojo, ¿qué impacto puede causar? Y la demanda, pues bueno, este viene muy alineado a todos los anteriores, ¿cierto? Sin embargo, la demanda va muy enfocada entonces al consumidor que está enfocado pues esta organización, a los mercados que ofrecen o las líneas de mercado que ofrecen sus productos y bajo unas circunstancias específicas pues cuáles podrían ser sus comportamientos, ¿cierto? Entonces, la demanda de los productos de familia
Generalmente es para personas o familias entre tales y tales edades, con determinados niveles de consumo o ingresos, ¿sí? Sin embargo, este es muy generalizado, es decir, es una empresa donde sus productos van enfocados a muchas personas realmente. Chicos, este, igual que el anterior, también muy puntual. Tampoco quiero pues, que por allá en serio me definan qué es el PIB, qué es la inflación, porque yo ya sé. Lo que yo quiero es que usted me determine es esas variables, cómo pueden impactar esa organización. Esto es realmente el interés que tengo aquí. ¿Cómo ellas impactan a la empresa? ¿De forma positiva o de forma negativa? O usted me puede decir, ves que la impacta de dos formas, positivo si sucede esto o negativo si sucede esto. ¿Listo? Entonces estamos bien por ese lado, o no sé si hay dudas hasta acá. Bueno, creo que no, continuaré, igual me van diciendo. Chicos, entonces yo les tengo aquí un estado de resultados y un balance general. Vale la pena pues hacer como un énfasis interesante y es que, listo, acá tenemos unos ingresos, bueno, estado de resultados, ingresos, costos, gastos y bueno, todo lo que involucra ingresos y salidas de dinero de la organización y lo tenemos por 4 años consecutivos. ¿Esto por qué? Porque también será importante hacer énfasis en que cuando hacemos un análisis financiero, muchachos, pues si bien es importante hacerlo de un año, digamos, no es muy relativo o muy representativo en términos de comportamiento. Es decir, cuando yo hago el análisis financiero de un año o 2 años, pues bueno, puedo definir cierto comportamiento, pero cuando lo hago de una forma, digamos, tan completa como esta, yo puedo ya ahora sí determinar un verdadero comportamiento a través del tiempo. Es decir, esta empresa ha tenido un aumento, qué sé yo, de sus ingresos a través de los años. Acá lo evidenciamos, sí se puede evidenciar eso. Sin embargo, sus costos de venta obviamente han aumentado y ahorita entonces, o a través de los análisis que vamos a hacer, en qué representatividad, ¿cierto? O en qué porcentaje puntualmente. Lo que ha representado para la organización, X cosas. Miren, por ejemplo, eh, en términos de ganancia bruta, a pesar de que en el 2013 aumentaron las ventas, aumentaron mucho más los costos, puesto que al final, al menos de esta parte en términos de ganancia bruta, le quedó más en el 2012 que en el 2013. ¿Sí? Entonces, miren, esto ya me va dando una información, ¿cierto? Y eso que solo la estamos mirando es solo un simple vistazo, aún no hemos hecho ningún indicador como tal. Otra cosa para mencionar pues no sé, por si alguno no cae en cuenta puntualmente, miren, por ejemplo, los costos y los gastos, otros gastos aquí, también operacionales, están en negativo, al igual que los impuestos. Ojo, tienen un negativo adelante, no porque el dato sea negativo. Listo, pues esto yo creo que todos lo sabían, pero siempre es importante que quede explícito. Tienen el valor negativo adelante porque implican una resta, es decir, los costos se le restan a las ventas, los gastos de administración y ventas se le restan a la ganancia bruta, los gastos no operacionales se le restan a esta ganancia operacional. De hecho, a esta ganancia operacional entonces se le suma el ingreso no operacional y se le resta el gasto no operacional. Y finalmente, la provisión del impuesto se le resta a la ganancia antes de impuesto. ¿Listo? Por allá cuando los pasen a Excel, pues no tengan esta conveniencia. Es decir, ya ustedes miran si los pasan con el negativo adelante, pero saben que lo que implican es una resta, o simplemente lo pasan en valores absolutos y ya saben las fórmulas que implican en cada parte del estado de resultados. Listo, esta era una pues como de las incidencias que quería hacerles. Mm, listo, sí, no hay ningún otro valor pues como extraño. Todos los que están en negativo son salidas de dinero como tal. Listo, buenas noches, el compañero Johnny que acaba de ingresar. Bueno, eso con respecto al estado de resultados. Listo.
Bueno, a ver, a grandes rasgos, ¿qué más tengo para decirles aquí? Que no nos quedemos como cortos. Bueno, ya sabemos pues que las ventas son mis ingresos, de hecho aquí dice ingresos, después dice ventas, pero los podemos encontrar de la misma forma, es decir, o como ingresos o como ventas en cualquier estado de resultados. Listo, no significa que deba tener el mismo nombre. Y ahorita les voy a decir por qué, porque hay cuentas que no necesariamente se llaman igual. ¿Sí? Entonces, eh, es importante tenerlo en cuenta. Tenemos muchachos, entonces listo, después me viene el costo, ya sabemos que el costo es todo lo que representa o lo que sale de dinero en términos del deber ser de mi organización, es decir, todo lo que me cuesta hacer mi producto o prestar el servicio, ¿cierto? Sacarlo al mercado, ese es mi costo. Cuando hablamos de costo, tenemos que hablar de tres elementos puntuales, que son materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, los cuales están contemplados por materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de eh, materiales indirectos, por ejemplo, mmm, pueden hacer referencia a materiales que, digamos, por su disposición, digamos, de cuantificarse, no se pueden medir en términos unitarios, entonces eso lo hace indirecto, ¿sí? Eh, ese por un lado, otro que puedan utilizarse siempre, también puede hacer esa incidencia de indirecto. Cuando hablamos de mano de obra indirecta, pues ojo, cuando hablamos de mano de obra directa, pues obviamente es todo el personal que está eh, directamente relacionado con la transformación del producto o la prestación del servicio, ¿cierto? En ese caso, cuando hablamos de la mano de obra indirecta, serán aquellas personas que si bien pueden estar... Este video son elementos de la Guardia Nacional. Al parecer están extorsionando a un delincuente. Ay, ojo, si bien podemos estar hablando de personas que estén a cargo de vigilar, de soportar probablemente la calidad del producto, no tienen, digamos, que ver con la transformación de la misma. Entonces, cuando hablamos de estas personas, pueden ser supervisores, coordinadores, ojo, de operación. Listo, esta será mi mano de obra indirecta. Y los otros costos indirectos de fabricación serán el arriendo de la fábrica, ojo, de lo operativo, los servicios públicos de la fábrica, ¿sí? Entonces, ojo, miren, todo lo que tiene que ver con la operación. Cuando hablamos de los gastos, acá lo vemos, tenemos gastos de administración y de ventas. Cuando hablamos de gastos de administración, será todo el aspecto administrativo dentro de la organización. Si hablamos de insumos, será entonces papelería, mantenimiento de computadores, aspectos de aseo, ¿sí? Cuando hablamos de mano de obra, entonces nos referiremos a la secretaria, al gerente, a la coordinadora de talento humano, al vigilante, ¿sí? A la señora del aseo. Generalmente ellos hacen parte de este cargo administrativo. ¿Listo? Entonces, ojo, probablemente se necesitan para la operación de la empresa, sí, pero para la realización del producto, no. Entonces, hacen parte de la operación en términos administrativos o generales de la organización, más no en términos del operativo. Y cuando hablamos de ventas, bueno, el nombre lo dice, cuando hablamos entonces de personal, hablaremos de las vendedoras, publicistas, cuando hablamos de insumos, entonces podemos hablar de publicidad, ¿sí? Entonces, eso hace parte de ese gasto de ventas. Cuando, bueno, ingresos no operacionales harán parte de ingresos de la organización que no hacen parte del deber ser de la empresa y por ende no hace parte del ingreso operacional como tal. Sin embargo, le puede, eh, digamos, aportar a, a la organización, ojo, en términos, ¿cómo decir la palabra? Como consecutivos, es decir, de forma mensual. Por ejemplo, ese ingreso no operacional puede ser el arriendo de un local que es de la organización, pero el local no tiene nada, es decir,
lo que hay en el local o la actividad que hay en el local no tiene nada que ver con la empresa, sino que le pagan un arriendo. Como se lo pagan de forma mensual, hace parte de esos ingresos no operacionales, ¿sí? Qué sé yo, el trabajo de un vehículo, un transporte, la venta de un terreno que era de la empresa, ¿sí? Hace parte de esos ingresos no operacionales. Chicos, por acá me dice una de las compañeras y la clase queda grabada, sí, sí queda grabada, listo. Eso en ingresos no operacionales, gastos no operacionales se asumen entonces como los gastos que involucran esos ingresos u otros como tal, pero que no hacen parte pues de la organización, ¿sí? ¿Qué más hay aquí? Bueno, el impuesto de la renta, que ya sabemos que es el impuesto sobre la utilidad antes de impuesto. Esta siempre pues indudablemente tiene que ir. Eso es como a grandes rasgos el estado de resultados. Chicos, me perdonan si voy como a la lata, pero no quiero que se nos quede nada como, como al aire. Igual, cada vez que vaya avanzando, ustedes miran si van anotando o de una vez me van preguntando, listo, que no tengo problema en ir respondiendo las dudas. Vamos entonces para el balance general. Al igual que el estado de resultados, el balance tiene unas particularidades, ¿cierto? Entonces vemos que el balance tiene o se divide en tres partes puntualmente: activos, pasivos y patrimonio. Hay algo muy interesante que, bueno, no sé si nunca la escucharon o si desde contabilidad, pero se llama la ecuación contable. La ecuación contable me dice que los activos o el total de los activos es igual al total de pasivos más el total de patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hay en el activo o yo lo debo, es decir, va a estar representado en pasivo o ya es de la organización, es decir, representado en el patrimonio. Por eso la ecuación contable. En ese orden de ideas, entonces, vale la pena mencionar qué es cada parte, ¿cierto? Entonces, hablamos que los activos es lo que tiene la organización, entonces les repito. Sin embargo, esos activos tienen una subdivisión. Tenemos activos corrientes o de corto plazo, no se les vaya a olvidar, o activos no corrientes o de largo plazo, ¿cierto? Como bien les acabé de decir, que involucran el aspecto del tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de activo corriente o corto plazo, hablamos de los activos que tiene la empresa que implican dinero líquido de la organización, es decir, que a través de todo lo que hay aquí enfocado, la empresa puede tener dinero en el corto plazo, ¿sí? Por eso miren, por ejemplo, las cuentas que tenemos aquí. Disponible, es el disponible, casi que es la caja, ¿cierto? Es el dinero con el que yo dispongo ya. Y por ejemplo, ellos, se puede evidenciar aquí que en el 2013 lo aumentaron de forma supremamente considerable, ¿sí? Miren, inversiones temporales. Cuando hablamos de inversiones temporales es que en el corto plazo yo las puedo hacer líquidas. Una inversión temporal, por ejemplo, un CDT. Tengo un CDT a 3 meses. Eso es corto plazo. Bueno, aquí otra incidencia. ¿Qué es corto plazo y qué es largo? Entonces, corto plazo, menos de un año, o bueno, o hasta un año, y largo plazo, mayor a un año. ¿Listo? Eso entonces hay que tenerlo pues como presente. Bueno, también tenemos deudores. Estos deudores, ¿a qué hacen referencia? A las cuentas por cobrar. Bueno, este era uno de los elementos que les quería mencionar. Sí, que por allá ustedes en los indicadores financieros tienen cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, cuando vengo aquí al balance a buscarlos, son ellos, son los deudores, listo, que yo los puedo encontrar en los estados financieros con este nombre o cuentas por cobrar directamente. Listo. Entonces es importante que lo tengan presente porque algunos de hecho ya me habían escrito como con esta duda. Entonces, ojo, ¿con qué hacemos las cuentas por cobrar? Con deudores, ¿sí? Ojo, tanto en el numerador como el denominador. Ahorita vamos a ver. Recuerden que el denominador es el promedio. ¿Y el promedio de qué? De todos los años. Y el numerador es cada año particularmente. Igual ahorita lo vamos a volver a recordar. Inventarios, lo mismo. Entonces se supone que si yo vendo mi inventario, pues tengo dinero a corto plazo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, vamos a ver que algunos indicadores de liquidez más que todo el de prueba ácida, me dice que
Es decir, si yo no he vendido mis inventarios, pues realmente no es liquidez porque no lo tengo dinero dentro de la organización. Bueno, y si uno se va a mirar, pues los deudores también es de cierta forma, ¿cierto? Si no lo cobré o no lo he cobrado, pues tampoco lo tengo líquido dentro de la empresa. Sin embargo, financieramente hablando, así se disponen estas cuentas puntualmente. ¿Listo? Mientras que miren la incidencia que tiene el largo plazo. Vemos que los activos de largo plazo, ¿cómo se componen? Tenemos entonces, bueno, ellos tienen unos deudores a largo plazo que sinceramente me parece muy extraño porque ya sabemos que más de un año, perdón, a largo plazo es más de un año. Entonces, bueno, que ellos otorguen esto, yo creo que tendrá que ser que convenios institucionales, no sé realmente, por ejemplo, para ellos estos deudores, además que, bueno, no implican tanto como los deudores de corto plazo, pero sí es un dinero considerable, ¿sí? Tienen, mire, propiedad, planta y equipo, inversiones permanentes, es decir, son activos que si bien la empresa los vende, pues claro, es dinero dentro de la empresa, pero no son el deber ser de la organización, es decir, la empresa no compra máquinas para vender máquinas, ojo, si esa no es su actividad principal, para ellos no lo es. Entonces, por eso ellos no van a tener este aspecto de propiedad, planta y equipo en términos del corto plazo, sino del largo, ¿cierto? Entonces, este lo vamos a ver mucho en empresas industriales que hacen transformación de productos, perdón, de materias primas en producto terminado, ¿sí? Entonces, ojo, esa es la incidencia del activo corriente y no corriente. Ya que vamos, entonces, lo que les decía de la ecuación contable, todo lo que hay en activos, o yo lo debo, es decir, está concentrado en pasivos o en patrimonio. Los pasivos, bien les digo, es lo que yo debo. Los pasivos también tienen esa incidencia de corto y largo plazo, es decir, corriente y no corriente. Al igual que los activos, ¿qué va a estar representado en el pasivo corriente? Lo que yo debo en términos de corto plazo. ¿A quién podría ser? Mira, aquí lo vemos, proveedores, cuentas por pagar. ¿Quién será cuentas por pagar? De un otro tipo de proveedores. Claro que aquí proveedores lo tienen directamente. Estas otras cuentas por pagar, ¿qué podrá ser? Bueno, no tenemos notas contables, ahorita hablamos de ella, que nos aclaran la información de qué puede ser o detrás de cada cuenta que hay. Sin embargo, entonces tenemos obligaciones financieras en términos de corto plazo, proveedores, proveen entonces los insumos, cuentas por pagar, será otro tipo pues de insumos particularmente, obligaciones laborales serán ¿qué? Los empleados y pues los impuestos que tienen que pagar de forma periódica. Miren, estos son corto plazo. Largo plazo, ya no nos vamos a encontrar unas puntualmente. Por ejemplo, aquí no tienen proveedores. El proveedor generalmente es que corto plazo, ¿cierto? Un proveedor pues que me genere que yo pueda pagar a largo plazo, eso es casi imposible porque entonces el capital de trabajo del proveedor, ¿qué? ¿Cierto? Los bancos sí pueden hacer esta incidencia, entonces ellos sí me pueden hacer unos préstamos o unos créditos en términos de largo plazo, ¿sí? O de forma que yo, en términos de largo plazo, pueda hacer abonos, es decir, no como en el corto que yo voy pagando mensualmente, un abono capital y unos intereses, no, estos tienen otras incidencias, otros impuestos que puedo tener, acá tienen obligaciones laborales, este también de cierta forma es peligroso en términos de largo plazo porque que probablemente le pueden estar debiendo entonces a los empleados como tal. Cuando nos vamos para patrimonio, ya sabemos que entonces es lo que le pertenece a la organización. De hecho, entonces vemos, bueno, esta cuenta no está pues como muy discriminada, solo dice patrimonio de los accionistas, pero ya sabemos que es la representación de los activos que ya pertenece a los dueños o socios de la organización. Listo, entonces esa es como la relevancia como tal en términos de balance. Quise explicárselos acá como directamente para que, bueno, igual en la presentación ya a grandes rasgos les explicaba, me parecía más importante como acá en términos del trabajo. Tienen entonces la segunda parte del trabajo que es la cuantitativa, donde tienen que realizar unos cálculos, ¿cierto? Ojo, y unos análisis. Acá yo no les voy a pedir, obviamente, pues un análisis muy profundo, porque yo sé pues que
también de cierta forma pues es como muy rápido de hacer todo esto. De hecho, con muchos grupos, o bueno, cuando dependiendo cómo esté distribuida la asignatura, casi que la media asignatura se va en esta parte y ustedes la van a ver en 15 días, ¿cierto? Es de forma pues realmente muy rápida. Entonces ustedes acá tienen análisis vertical, horizontal, unos indicadores de liquidez que son razón corriente, prueba ácida, capital de trabajo, rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios y tienen unos de endeudamiento que son el nivel de endeudamiento, concentración del endeudamiento corto o a largo plazo, ¿cierto? Finalmente, tienen entonces adicionar al trabajo, pues la portada, que no sobra pues decirlo, en serio muchachos, que si a veces no se dice, no la hacen, una introducción, unas conclusiones a grandes rasgos de lo que encuentren en la empresa y la bibliografía en normas APA si es que la requirieron, ¿cierto? Si no, fueron a buscar información, aunque es un poquito difícil porque al menos en la primera parte, que si es una parte más cualitativa, pues sí requieren más en términos de consulta, ¿cierto? Estos son a grandes rasgos el aspecto cuantitativo que tienen que hacer. Miren, nos faltan 2 minutos para que se cierren. ¿Qué les propongo? Cerremos esta, volvemos a ingresar para yo mostrarles ya un archivo en Excel para que hagamos más o menos algunos de estos indicadores o los que tengan más dudas. ¿Listo? Que yo creo que esa parte práctica pues tampoco la debemos dejar pues como de lado. Entonces, Listo. nada, ya voy a cerrar y ya saben que vuelven a ingresar, bueno, con la misma contraseña y eso. Listo, ya nos vemos.